para, para rescatarnos. Él vino para salvarnos del pecado. Él vino para ayudarnos porque yo no me quiero ni imaginar mi vida sin Dios. ¿Cómo nosotros viviríamos en manos del enemigo? No habría esperanza, no habría paz. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza es de que sabemos de que hay alguien que va a venir a nosotros a consolarnos, que va a haber alguien que va a venir a nosotros a sanarnos. La esperanza es una cadena de beneficios que nosotros podemos obtener a través de la resurrección de Jesucristo. Y fíjese, Amén. hermana, yo ahora me quiero compartir aquí con ustedes sobre la resurrección de los muertos. Estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Y pues sabemos que hay resurrección de muertos también, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que todos aquellos que han muerto, el día cuando el Señor venga por su pueblo, vamos a resucitar. Si nosotros estamos muertos, vamos a resucitar, ¿verdad? Pero hasta entonces, no antes, ¿verdad? Y yo quiero leerle aquí un poquito sobre lo que hace rato nos decían, ¿verdad? Que si Dios no hubiera venido a morir por nosotros en esa cruz y no hubiera resucitado, no hubiera perdón de pecados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén, amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es en vano. Es lo que hace rato nos decía, ¿verdad? Sí, hermana. Pero, mira, hermana, ¿qué tan importante Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís, que Cristo, ¿quién? No fue José, no fue María, como decía la hermana, que los tierran a los tres por ser familia en uno solo, no. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó. Aleluya. A los 5 días, a los 10 días, ¿a los cuántos días? A los 3 días. A los 3 días conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Eso es lo que yo quería. Fíjense qué hermoso lo que ustedes dos han hablado, hermana, y quiero enfatizar que tenemos una esperanza. Los apóstoles, después de que murió Jesús, estaban tristes. Dice que 2 apóstoles iban camino de Emaús, ¿verdad? Iban platicando sobre las cosas que le habían acontecido a Jesús de Nazareno. Y cuando iban caminando, uno se les puso a la par, ¿verdad? Este era Jesús. Y dijo, ¿qué tanto charlan? Pues es que tú no estuviste en Jerusalén, no viste las cosas que sucedieron ahí. Y dijo, ¿de qué pasó? Dice, pues a Jesús de Nazareno, que lo mataron y Jesús caminó con ellos y después lo invitaron a pasar, ¿verdad? Y dice que se les abrieron los ojos, ¿verdad? En esta tarde yo quiero que se te abran los ojos a ti, en esta mañana, en esta noche, cuando esté pasando este programa, yo quiero decirte que se te abran los ojos, que hay una esperanza. Amén. Que si ahorita tú no estabas convencido que tú puedes resucitar en el día postrero, y mucha gente no espera resucitar, yo te voy a decir una cosa, todavía hay tiempo para resucitar, ¿verdad, hermana? Todavía hay esperanza. Claro que sí, pues mientras supuesto. hay vida hay esperanza, ¿verdad? Así que, pues si a ti te está llegando ahorita estas palabras y probablemente estás sintiendo en tu corazón ganas de llorar, ¿verdad? Porque cuando el Señor viene y toca el corazón, uno siente ese deseo de llorar y no sabe, pero quiere llorar, llora. Y dile al Señor todo lo que tengas, déjale la carga al Señor, porque mira, va a llegar el día en que el Señor va a venir por su pueblo, por una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Quieres irte tú también con Él? ¿Quieres resucitar tú? ¿Quieres ser también parte de esta resurrección tan maravillosa que cada uno de nosotros estamos esperando? Entonces, entrégate al Señor Jesús y dile, Señor, aquí estoy, límpiame, ¿verdad? Nadie somos perfectos, pero estamos luchando, día a día estamos luchando. ¿Por qué? Por allá, gracias ante los ojos del Señor y ser mejor cada día. Y hermana, qué precioso, ¿verdad? Que después de cuando el Señor resucitó, se les apareció, como usted bien dijo, a diferentes personas. Y hay muchos que dicen, ay, lo resucitaron. Y el que le dio un ataque cardíaco, sí, resucitaron, pero es que en realidad no estaba muerto, que digamos. Fue algo leve que le sucedió hablando médicamente al cuerpo. Pero el Señor Jesucristo, Él no necesitó que nadie fuera a resucitarlo. Él no necesitó que fuera la ambulancia y el 911, llámale 911 porque mira, pues ahí quedó, no. Él con su poder y autoridad se levantó de la tumba y resucitó. ¿Y qué pasó cuando todos aquellos estaban mirando arriba?
¿Quiénes aparecieron allá arriba y qué fue lo que le dijeron a los que estaban ahí? ¿Qué miráis? Le dijeron, ¿qué miráis? Dice, pues Jesús de Nazareno dice, aquel que ves que se va, ese mismo volverá. Qué hermoso, qué precioso, hermana. Y mire, hermana, Gloria a aquí, Dios, ¿verdad? Yo quiero compartirle con ustedes que, fíjese, a quién también se le apareció, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Se imagina cómo se pudieron haber sentido cada una de estas personas? Nada más hay que, no sé si ustedes se acuerdan de Tomás. Ay, Tomasito. ¿Quién era Tomás? El incrédulo. No creía que había... Hay muchos Tomases ahí, ¿eh? Que no creen que Jesús resucitó. ¿Qué pasó Yo les con voy a demostrar Tomás? algo. Miren, ¿cómo no vas a creer que Jesús resucitó? Que Jesús, ¿cómo muchos no creen que aún que Jesús es el Hijo de Dios? Dice que cuando el Señor dio su último suspiro, que entregó el Espíritu a su Padre, dice que vino unas tinieblas grandísimas. Y el velo del templo se rasgó en dos. O sea, ¿cómo no vas a creer si se está cumpliendo toda la palabra que por medio de los profetas se había hablado? Pero fíjese, hermana, probablemente muchos de los que nos están mirando ahorita van a decir, pero bueno, esa parte que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús, pues déjeme decirle que tiene mucho que ver. Porque muchos de los que no sepan, o que no han leído la Biblia, o que probablemente han escuchado, pero hasta ahorita todavía no han captado ese punto tan importante, déjeme decirle que anteriormente, no había templos como los que tenemos ahorita, donde nosotros podemos llegar hasta el altar, hincarnos y pedirle al Señor Jesucristo de su misericordia. No había. No. Era un tabernáculo. Un tabernáculo. Y no cualquier persona podía entrar. No. Fíjese qué tan maravilloso, qué tan grande el poder del Señor, su amor, a venirse a entregar Él mismo para que nosotros ahora podamos tener esa libertad. Anteriormente, ¿quiénes son los que entraban nomás ahí, hermana Griselda? ¿Quiénes y por qué? Bueno, pues yo le dejaría eso. Ok, yo le voy a dar a la hermana, claro. Miren, el tabernáculo constaba de 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Exacto. El lugar, en el atrio se hacía el sacrificio del animal, se degollaba. Amén. Pero en el lugar santo se venía y se vertía esa sangre de ese cordero que no tenía que tener ninguna mancha y ningún defecto. Iban y lo vaciaban en el altar, alrededor del altar. Pero no cualquier persona No, iba ahí. el sacerdote, solamente un sacerdote. Antiguamente eran los hijos de Aarón y Aarón, eran los encargados levitas. del tabernáculo antiguo. Entonces, este hombre, Aarón, se tenía que preparar, o el sacerdote que iba a entrar, durante un año santificarse. Porque había algo grande que decía su diadema, traía una diadema que decía santidad a Jehová. Y ellos sin santidad, dice la palabra de santidad, no podemos ver a Dios. Señor, amén, así es. Entonces ellos no podían entrar hasta el lugar santísimo. Y lo curioso de esto es de que ellos entraban en su vestidura hermosa, traían unas campanillas abajo, hermana. Y les Traían su amarraban un listoncito. piecito. Y cuando no estaban muy santificados, entraban hasta el lugar santísimo. Y la presencia de Jehová estaba ahí. Y si ellos no estaban santificados, caían muertos, hermano. Ya cuando las campanitas no sonaban, viene el hermanito arrastrándolo porque ya se había muerto. Pero con la muerte de Jesucristo, hermano, se rasgó ese velo y nosotros es que ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo Amén. y adorar Así es. directamente al Señor. Qué Gloria a precioso. Dios. Y si no hubiera venido el Señor, si el Señor Jesucristo no se hubiera entregado a sí mismo, sinceramente nosotros no estuviéramos aquí. Estuviéramos entregando corderos. Pero dice que hubo un solo sacrificio y fue de Cristo Jesús. Sí, no va a haber el cordero inmolado, el que no se le encontró defecto. Hermano, el que se entregó y por fíjese, nosotros. qué tan hermoso, hay una parte de la Biblia que dice, haya pues en vosotros, dice, este sentir. ¿A cuál? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Claro qué que sí, Lo hermoso. dice en Filipenses 2:6 al 8, hermana. Ahí lo dice la palabra. Dice aquí, no solamente nuestro Salvador tuvo que ser perfecto y sin pecado. Algunos sin pecado alguno para pagar por los pecados de otros. Hermano, ¿por qué Jesús vino a pagar por nuestros pecados y morir? Porque nosotros no teníamos salvación, como dijo Exacto. Carolina. No teníamos Amén. acceso directo a Dios. O sea, Así no es. teníamos, nomás el puro sacerdote entraba. Cuando el sacerdote entraba a ese lugar, hermano, nomás él tenía derecho de santificar al pueblo, amén, por medio de la sangre del cordero. Pero había
Jehová dijo, ¿verdad? Dios dijo, estoy cansado de tanta sangre de animal, tanto sacrificio de animal, ¿verdad? ¿Por qué no lo estaban haciendo de corazón? Recordemos cuando Jesús vino al templo, ¿qué pasó? Sacó a los que estaban vendiendo, ya tenían un tianguis, una market ahí, una pulga en vez de templo, ya vendían los animales y se armaba una peleadera en el atrio. Y ya le ofrecían a Dios ya no los animales como Dios se los había pedido, amén. Que no tuvieran ningún defecto, amén. Ya se los daban tuertos. Y fíjense, hermano, cómo nos demuestra que Jesús es la misma persona del Antiguo Testamento. Muchos lo rechazan. Pero esto queda demostrado cuando vemos, hermano, que dentro del lugar santísimo había un arca, se le llamaba arca, una caja de madera de acacia forrada de oro puro. Dice que encima de la caja habían 2 querubines que se miraban frente a frente. Dice que ahí descendía la chequina de Jehová, la presencia pura de Jehová. ¿Y qué pasó cuando María Magdalena fue al sepulcro, cuando Jesús había muerto? Dice que ella se asomó y se sorprendió de lo que había visto. Dice que vio el cuerpo de Jesús y que un ángel por un lado y un ángel por otro y se miraban frente a frente. ¿Eso qué quiere decir? Que era ese pacto antiguo, hecho carne. Amén. Lo miró hecho carne, antes lo veía en forma de figura, lo veían en los sacerdotes. Pero ahí vieron ese pacto, ese lugar donde la chequina de Jehová estaba. Amén, qué precioso, qué maravilloso. Por supuesto, estamos tocando un tema muy importante para ustedes que están en su casita y estamos hablando de la resurrección. Esperamos de que estemos aprendiendo de lo que acá nuestras hermanas nos están hablando. Es muy importante saber y reconocer que Cristo Jesús ha resucitado para el perdón de nuestros pecados. Es tan maravilloso saber que nosotros tenemos un Dios que vive, un Dios que permanece para siempre, un Dios de que nadie ha hecho el sacrificio por nosotros para librarnos del pecado y ha resucitado para traer nuevas misericordias a nuestras vidas cada día, ¿verdad que sí? Sí. Por el hombre entró el pecado, por un hombre tenía que salir. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces Jesús fue ese hombre. Él tenía el poder para resucitar. Él tenía el poder, y no nomás para resucitar, ¿verdad? Sino para, no nomás para resucitar Él, sino para resucitarnos a todos nosotros. Usted leyó un pasaje, hermana Lizama, de los que duermen. Ya no dice los que mueren, sino los que duermen, porque aquella persona que muere en Cristo Jesús duerme simplemente porque un día Dios nos va a despertar. Así es. Y fíjese, hermana, cómo podemos ver que en los tiempos aún los fariseos sabían quién era Cristo. ¿Sabes por qué? Si no le hubiera puesto unos guardias a que lo estuvieran cuidando la tumba, si ellos hubieran estado seguros que ya murió, ¿para qué tú vas y le pones 2 tremendos policías ahí? Bueno, se murió, ya lo acabamos y ya hicimos lo que hicimos, ahí que se quede. Pero no, dijeron, y este es el Hijo de Dios, hay que mandarle a alguien. Pero pues ellos humanamente pensaron que lo iban a detener, que lo podían pero defender, en realidad que dijeron, no. Cuando vaya alguien a quererle abrir la puerta, ustedes no lo dejan que se arrime. Pero Cristo no ocupó ayuda para abrir la puerta, hermano. Es más, ni siquiera necesitó que le hicieran nada al techo. Así, rapidito salió. Y pues cómo no, ¿verdad? Si sabemos que Él es el Dios Todopoderoso. Sí.